¿Qué nos dice el ejercicio 22? En el estudio de un proyecto se definieron los siguientes ítems de inversión con la cuantía y años de depreciación que se indican. Entonces, para esta inversión hace falta comprar un terreno, la construcción, maquinaria y equipos inmuebles. Estos representan en inversión 10 millones por el terreno, 80 millones por la construcción, 30 millones por la maquinaria y 10 millones por equipos inmuebles. Y nos dice que los periodos de depreciación son 40 años por la construcción, 15 años por la maquinaria y 10 años por equipos inmuebles. No tenemos el dato, presten atención, que no hay dato de depreciación para los terrenos, porque los terrenos no se deprecian, ¿sí? Los terrenos no van como depreciación en el flujo de fondo. Bueno, nos dice que al 10º año la construcción con el terreno incluido se podrán vender en 70 millones, mientras que la maquinaria en 18 millones y los equipos inmuebles en 1 millón. La empresa estima que podrá generar flujos de fondos futuros normales de cajas por 14 millones anuales a perpetuidad. Es lo que decía Lucas en cómo valorar uno de los métodos en cómo valorar la empresa. Si la tasa de impuesto a la utilidad es de 15% y la tasa de capital es de 10% anual, determina el valor de desecho de los métodos, por los métodos contable, comercial y económico. ¿Sí? Este tiene mucho menos datos y es tan sencillo como plantear lo que Lucas les mostró ahí. Tenemos el mismo cuadrito de datos y empezamos a plantear. Vamos a hacer un poco de zoom porque está muy chiquito. Para el método contable tenemos los valores, estos están expresados en miles. Acuérdense que eran 10 millones, 80 millones, 30 millones y 10 millones. Tenemos la vida útil, 40 años, 15 y 10. El terreno no se deprecia. Entonces, la depreciación anual no es más que la división del valor del bien, dividido la cantidad de periodos de vida útil. 2 millones serían para la construcción, 2 millones anual. 2 millones anuales para la maquinaria y 1 millón anual para equipos inmuebles. La amortización acumulada al final del periodo al final del proyecto. Acuérdense que el proyecto estaba planteado a 10 años. ¿Sí? La amortización acumulada a 10 años son 2 millones por año, 20 millones. 2 millones por año para la maquinaria, 20 millones. Y 1 millón por año para equipos inmuebles, 10 millones. Y acá tenemos el caso, como el que mencionábamos en el ejercicio anterior, que el bien al finalizar el proyecto aún tiene valor de desecho, ¿sí? No se depreció totalmente. Valía 80, se depreciaba 2 millones por año, una vida útil de 40, a los 10 años se depreció 20 millones y le quedan otros 60 de valor libro, de valor de libro, perdón. Entonces, para el terreno tenemos, como no se deprecia, los mismos 10 millones. La construcción son esos 80 millones menos los 20 que se depreció, le quedan 60 millones. ¿Sí? La maquinaria valía 30 millones cuando lo compró, se van a depreciar 20 millones en 10 años, le quedan otros 10 millones de valor libre. Y los equipos e inmuebles se depreciaron totalmente en los 10 años, por lo que le quedó un valor libre de 0. Por lo tanto, el valor contable de toda la empresa, de todos estos bienes, no es más que la sumatoria de cada uno de estos. Entonces nos da que tiene un valor contable de 80 millones. ¿Se entendió hasta ahí? El valor contable es bastante sencillo. Sí, sí. Muy bien. Ahora por método comercial. ¿Qué nos pide por método comercial que hagamos? Que veamos cuál es el valor comercial que tiene cada uno de los bienes, a lo que el ejercicio nos daba como dato, que
al 10º año, el terreno con la construcción se podrá vender, el valor del mercado es de 70 millones, mientras que la maquinaria 18 millones y los equipos inmuebles 1 millón. Si nosotros veíamos el valor contable, lo que decían los libros, le quedaban 70 millones entre terreno y construcción, 10 millones a la maquinaria y 0 a equipos inmuebles. Sin embargo, el valor comercial, tenemos 70 millones para terreno y construcción, 18 millones para la maquinaria y 1 millón para equipos e inmuebles. Valor libro, acá le descontamos, o sea, todo esto es un ingreso, lo puedo vender realmente por esto. El valor libro, lo que me muestra que valen los libros, es de 80 millones. Entonces las utilidades antes de los impuestos, si yo vendo todo esto y el valor libro dice que podía depreciar 80 millones, en total las utilidades son de 9 millones, ¿sí? Porque esto me da 89. Yo puedo vender por 89, tengo un valor libro de 80, tengo una diferencia de 9 millones. Que esos 9 millones los tengo que tributar, es un ingreso que yo no deprecié. O sea, el valor real está por encima del valor libro. Eso me genera una ganancia en sí. A esos 9 millones se le aplica impuesto, ¿sí? No le aplica impuesto a los 89 millones, ¿sí? Entonces ese impuesto del 15% sobre 9 millones me da 1.350.000. Por lo que la utilidad neta va a ser 7.950.000, ¿sí? Que viene de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Vuelvo a sumarle el valor libro, esto estoy haciendo como un mini flujo de fondos, ¿sí? O sea, le resto el valor libro, pero después se lo vuelvo a sumar. En total, entonces me da 87.650.000. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? O sea, para hacer el método comercial, sí o sí tengo que haber hecho primero el método contable, ¿no? Perfecto. Muy bien. Sí, porque ahí sacás cuánto es tu valor libro. ¿Sí? Pero acá le pones el componente del precio real que tiene, por el cual vos lo vendés. ¿Sí? Y tenés que tributar por eso. Perfecto. Bárbaro. Y por último, el método económico, que es el que decía Lucas, que le gusta a los economistas, que es qué capacidad de generar dinero tiene todos esos bienes. ¿Sí? A lo que el ejercicio nos daba datos de que la empresa estima que podrá generar flujos futuros normales de caja por 14 millones anuales a perpetuidad. ¿Qué es esto que suena tan raro? Es como que puede generar por siempre a perpetuidad por 14 millones anuales. ¿Sí? Es ahí que yo puedo usar el método económico y decir, tengo los 14 millones que que me generan esos bienes, menos la suma, vamos a hacerlo aquí, para que lo vean, de 19, de 21, menos la suma de las amortizaciones anuales, ¿sí? Es como que esa perpetuidad también la planteo con las amortizaciones, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Y la tasa de capital es del 10%, que es lo que termino poniendo en la ecuación del método económico. Dividido el 10% de la tasa de... Entonces eso, si hago esa cuenta, nos da 90 millones. El método económico me dice que esa empresa tiene un valor de 90 millones. Esos bienes, perdón, tienen un valor de 90 millones. ¿Por qué tiene esta capacidad de generar flujos a futuro? ¿Se entiende?
El concepto de la depreciación, de por qué resta los 5.000 ahí, tiene que ver con que si bien genera perpetuidad 14, debemos, y 14 son, ya tiene deducido todos los costos, tiene todo, ¿no? Ah, justamente está anotado ahí, mira, qué brillante. Pero tiene que ver con que los 5.000 se supone que mantener el equipamiento es necesario, porque si no, no generarían los flujos de fondos. Entonces se asume, por allá arriba teníamos 5.000 de depreciación. Sí, de amortización. Exacto. Se supone que el mantener implica una depreciación anual, con lo cual se hace la analogía. En verdad es una grandísima aproximación el método económico, es una grandísima aproximación. A mí me gusta más en los métodos de evaluación de empresas, como les decía, porque las empresas con una adecuada gestión financiera y analítica avanzada se puede establecer con grados de certeza bastante importantes los flujos de fondos que generan. Entonces traemos los flujos de fondos a valor de hoy y podemos rápidamente evaluar firmas.